El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. Amigos del Añafil, un programa, como están viendo, muy especial el que nos espera hoy, porque vamos a realizar una visita al Museo de la Pasión y además vamos a contar con un cicerone de excepción, Salvador Guzmán, presidente de la Fundación Aguilar y Eslava y director de la institución del Museo de la Pasión. Salvador, gracias de antemano por vuestra cariñosa acogida, como siempre. Gracias a vosotros por visitarnos. Vamos inmediatamente a iniciar la visita, pero antes nos gustaría saber cómo se gesta la idea de crear el Museo de la Pasión en Cabra y cómo se tocan las teclas oportunas para hacer ese proyecto una felicísima realidad. Bueno, me preguntas por una historia un poco larga en el tiempo, pero que yo voy a tratar de resumir rápidamente. En el año 2001 visito yo a Juan Manuel Miñarro en su estudio, como habitualmente hacía, y sigo haciendo todavía, y descubro que él anda trabajando con una cabeza de un Cristo que él llama el hombre de la sábana santa. Le pregunto sobre la intención de aquella escultura que se salía de lo habitual en la producción de un imaginero, y me cuenta una historia sobre un reportaje de la BBC titulado El Hijo de Dios, donde se hacía una recreación de un hombre del siglo I a partir de un cráneo cualquiera, y de alguna manera, bueno, pues trataban de que aquella imagen recompuesta podría ser en un momento dado Jesús de Nazaret. Ante esa falacia histórico-artística, Juan Manuel Miñarro se propuso hacer algo que ya había hecho en otras ocasiones, que era a partir de una fotografía reproducir una escultura, ¿no?
y en este caso lo hace tomando como base la cabeza que aparece impresa en las Síndones de Turín. Ese es el germen de lo que sería el proyecto que luego titulábamos El hombre de la sábana santa. La idea era que el trabajo de Juan Manuel Miñarro, bueno, pues tuviera una difusión, tuviera una divulgación, y así nació esa exposición que estuvo ininterrumpidamente desde el año 2001 prácticamente hasta el año 2012. En ese periplo, en esos 11 años, pues prácticamente recorrió toda Andalucía, parte de Levante, Castilla-La Mancha, en fin, fue una exposición muy interesante y muy bien valorada, tanto que el Centro Español de Sindonología se interesó por Juan Manuel Miñarro, se interesó por la Fundación Aguilar y Eslava, y empezamos a trabajar conjuntamente en esa exposición, y que en un momento dado, bueno, pues se reconvirtió en la exposición actual que se llama La Sábana Santa. La exposición actual de la Sábana Santa, que ha estado presente en Málaga, en Sevilla, en Oviedo y en Alcalá de Henares, bueno, pues de alguna manera bebía de la fuente que era Juan Manuel Miñarro y del trabajo que había hecho para El hombre de la Sábana Santa. Ante esa situación y ante la idea de nosotros poder contar con una instalación permanente de esa exposición, se nos ocurrió también, en cierta manera, a instancias de Juan Manuel Miñarro, que esa exposición y esos conocimientos que habían trascendido del hombre de la Sábana Santa se dieran a conocer en una clave un poco más cofradiera, si queremos, un poco más andaluza. Y entonces sucedió también otro hecho muy significativo, que fue la publicación por parte del doctor Carlos Llorente del libro La primera Semana Santa de la historia. Y eso fue un poco el hilo conductor, crear una exposición permanente donde el visitante conozca la primera Semana Santa de la historia, o lo que es igual, los acontecimientos pasionistas vistos en clave arqueológica, histórica, documental, religiosa, si se quiere, en fin, un compendio de ideas que resultan muy atractivas, y que tanto es así que fuimos de alguna manera seleccionados por la provincia de Córdoba para presentarnos en Fitur en el año 2012 y presentar este proyecto como una de las, digamos, iniciativas culturales, incluso turísticas, más interesantes de Andalucía y precisamente de la provincia de Córdoba. Eso es un poco el germen del Museo de la Pasión. Un germen, un proyecto, una realidad, el Museo de la Pasión, amigos, que vamos inmediatamente a conocer de la mano de Salvador Guzmán. Bien, pues nos encontramos en el ingreso, en el acceso al primer ámbito del museo, que contiene elementos muy interesantes que ahora nos va a comentar nuestro Cicerone. Y tenemos otro Cicerone, se nos suma a la visita para darnos distintas explicaciones sobre el apartado de reliquias nuestro amigo Antonio Ramón Jiménez, que, como saben, es tesorero de la Fundación Aguilar y Eslava. Gracias por acompañarnos también en esta visita, Antonio Ramón. Gracias a vosotros por invitarnos. Nos ha hecho hincapié, Salvador, en que nos detengamos antes de ingresar en la primera sala del museo para contemplar distintos textos que nos ambientan, nos introducen un poco en el museo, ¿verdad? Sí, la verdad es que la visita al Museo de la Pasión es un recorrido y como tal, bueno, pues comienza con unas premisas interesantes, ¿no? Para ello hemos dispuesto estos paneles donde se explica, bueno, pues que el credo, la oración que todos conocemos, es muy antigua, incluso anterior al Nuevo Testamento, y en ella, en esa oración, se cita los acontecimientos pasionistas, se sitúan en un sitio concreto, en una época concreta, se dice cómo sucedieron, e incluso se nombra a un político de entonces, que era Pilato, ¿no? Esos acontecimientos pasionistas nos sitúan a Jesús de Nazaret como un personaje histórico, y esta exposición lo que va a tratar es de darle, bueno, pues los conocimientos de la ciencia, de la arqueología y el arte para entenderlo un poco más en ese contexto social e histórico
del siglo I. Para ello tenemos otras dos ideas motrices en esta exposición. La idea de Juan Manuel Miñarro de que si la síndrome de Turín es de alguna manera huella material de la presencia de Jesús de Nazaret, bueno, pues su imagen allí impresa podría darnos elementos suficientes para conocer el retrato de ese personaje que sería Cristo. Y la otra idea, la tercera idea, es lo que el arqueólogo Joaquín González Echegaray nos dice en uno de sus libros, que a menudo sucede con frecuencia que todas las investigaciones que se realizan en Tierra Santa, concretamente todos los estudios arqueológicos que se están desarrollando, no son asequibles al público en general y nos estamos perdiendo mucha de la historia sagrada, por decirlo de alguna manera, que está ahí y que sin embargo no conocemos. En esas tres ideas se fundamenta el Museo de la Pasión y el recorrido que vamos a hacer. Pues ahora sí, vamos a iniciar este recorrido y vamos a ver cómo fue la primera Semana Santa. Bien amigos, ahora ya sí comenzamos este periplo por lo que fue la primera Semana Santa. Bueno, el Museo de la Pasión nos presenta un recorrido, como habíamos comentado al principio, que comienza con un primer panel que se llama Roma Caput Mundi, donde se nos da a conocer, bueno, pues las circunstancias sociales y políticas de aquel siglo I. Roma era la capital del mundo, era la potencia dominante en su momento y bueno, formando parte de aquel gran imperio estaba tanto Judea como la misma Bética, eran provincias romanas y allí estaban asentados los romanos. La Judea, si acaso, estaba menos romanizada que la Bética y por tanto tenían más presencia militar que aquí y eran situaciones diferentes. En este primer panel se nos explica también lo que era la situación de los emperadores romanos, del imperio, como digamos régimen político de entonces, y cómo en aquella época Jesús de Nazaret nacería en la época de Cayo Julio César y moriría en la época de Tiberio. Ese contexto social e histórico es muy interesante para situarnos en el tiempo y saber que los acontecimientos pasionistas pues ocurrieron precisamente en esa época y no en otra, con lo cual tendríamos que regresar al tiempo y hacernos a la idea de cómo sería aquel momento, cómo eran las condiciones sociales y políticas, cómo se hablaba en aquella Judea, se hablaba en arameo, se escribía en hebreo, los más cultos, e incluso habría un dialecto que era un dialecto del griego, que era el koiné. Piensan los investigadores que Jesús de Nazaret hablaría en arameo, lógicamente, seguramente también escribiría en hebreo y posiblemente también tendría algunos conocimientos de esos dialectos, digamos, locales o de ese dialecto griego. Esa sería la primera parte del Museo de la Pasión. A continuación vienen otros dos paneles que nos explican, bueno, pues la época de Poncio Pilato como uno de los 10 gobernadores que regieron la Judea durante la dominación romana y cómo él sería el responsable político del ajusticiamiento de Jesús de Nazaret. Bueno, toda esa situación de Pilatos viene también adornada, por decirlo de alguna manera, de lo que serían las tropas romanas, las tropas de ocupación. A menudo pensamos que los romanos son los que vemos en Semana Santa, ¿no? Sin embargo, desconocemos que los romanos como tales eran unas fuerzas militares también muy variopintas en su estructuración. En el caso de la Judea, bueno, pues allí no había, digamos, tropas de choque, no había apenas legionarios. Las legiones romanas estaban destinadas en frentes de combate. Allí seguramente, según nos dicen los investigadores, habría tropas auxiliares, que eran también pertenecientes al ejército romano, pero formadas por personas que venían de otras latitudes, de otras provincias, y además en sus indumentarias no tenían tantas, digamos, tantas categorías como tenían los legionarios, vestían de una forma mucho más informal. Entre las legiones que ocupaban Palestina en aquella época, que ocupaban Judea, encontramos que incluso habría cántabros, había romanos de origen español,
muy posiblemente algunos de esos romanos auxiliares serían los que participaran en el ajusticiamiento de lo que sería la pasión de Cristo. Una vez que analizamos estos detalles sobre las tropas de ocupación romanas en Judea, en Palestina, pasamos a un tercer panel donde nos hablan, bueno, pues Ibid ad crucem, lo hemos titulado así, donde se explica cómo fue el proceso político, el proceso religioso que condujo a Jesús a la muerte, digamos, transgrediendo todas las leyes romanas y judías imperantes, y que fue un simulacro, por decirlo de alguna manera, de un juicio. A partir de esa decisión, de ese placer que concede Poncio Pilato para que ajusticien, para que crucifiquen a Jesús, se desarrolla todo lo que sería la pasión de Cristo, y ahí entramos también dentro de lo que los investigadores nos señalan, sobre todo los arqueólogos, de lo que sería el recorrido de la pasión, desde el huerto de Getsemaní hasta el Gólgota, pasando por todos los lugares que se visitaron dentro de la ciudad de Jerusalén. Todo eso se va explicando y se va también haciendo alusión a elementos que hasta ahora hemos visto en la historia del arte, de ahí que pongamos también muchas ilustraciones de cuadros antiguos, donde la historia del arte se contradicen con los datos arqueológicos. Realmente Jesús de Nazaret no debió de llevar una corona de espinas, sino un casco de espinas, no debió de azotarse con un látigo normal, sino con el flagum trasilatum, que es lo que se han identificado como la herramienta, como el instrumento de tortura que usaban los romanos en aquella época, que no debió de llevar una cruz completa, como los vemos en los nazarenos en Semana Santa, sino solamente el patíbulo, el travesaño de esa cruz, y cómo al caer en las caídas que nos comentan los evangelistas, en realidad se debió de producir un hecho bastante terrible, porque el nazareno caería completamente con los brazos agarrados, cogidos al travesaño, y por tanto las caídas debían de ser muy aparatosas. Toda esa situación la entendemos en ese segundo panel. Entre unas y otras tenemos una serie de vitrinas donde se van exponiendo, bueno, pues elementos escultóricos, elementos ya tridimensionales, como son la recreación de la Peña del Calvario del doctor Llorente, una recreación muy ilustrativa, porque nos pone en evidencia que la Peña del Calvario, tal como la conocemos en los planos topográficos de la Basílica del Sepulcro de Jerusalén, bueno, pues era un monte, no un monte, sino una gran roca de 5 metros de altura aproximadamente por unos 6 metros de anchura. La hipótesis del profesor Llorente es que con un peñasco de ese tamaño sería imposible acceder arriba, y por tanto sería muy dificultoso crucificar a nadie en él. Máxime si además de crucificar a Jesús de Nazaret se crucifican al tiempo a otros 2 ladrones. La idea del doctor Llorente es que eso debía de tener algún tipo de acceso, y posiblemente, como señalan otros autores, sería un sitio habitual de ejecución en Jerusalén, lo que explicaría que aquel peñasco que estaba a una de las puertas de Jerusalén se utilizara, digamos, como una especie de patíbulo donde frecuentemente se ejecutaran a malhechores. La otra escultura que aparece en esta primera parte es la maqueta del Cristo de la Universidad de Juan Manuel Miñarro, una obra muy bonita donde Juan Manuel Miñarro nos expone su idea del Cristo sindónico crucificado. Es la primera vez que un escultor se propone realizar una imagen de un Cristo crucificado con todos los detalles de la sábana santa. Lógicamente, el único que estaría en condiciones de hacerlo en ese momento era Juan Manuel Miñarro. Esa maqueta del Cristo de la Universidad luego se lleva a cabo en el Cristo de la Universidad que todos conocemos. Pues bien, aludiendo a esa maqueta y a ese Cristo, tenemos otro panel que titulamos "Y fue crucificado", donde se explica cómo se produciría la crucifixión, los detalles de cómo se clavaría ese individuo, esa persona, a la cruz, que la cruz arqueológica, que es la que tenemos detrás nuestra, no sería mucho más alta que la que aquí aparece, prácticamente estaría suspendido un palmo del suelo el crucificado, que se clavaría obviamente sobre el travesaño, que luego sería izado y colocado encastrado encima de la cruz, que se crucificaría con clavos por las palmas, no por las muñecas, y que moriría posiblemente, como nos dicen los médicos y los forenses,
por un fallo multiorgánico, a consecuencia de la falta de oxígeno y las heridas infligidas en los castigos anteriores. Todo eso se da a conocer en ese panel de Fue crucificado, y a continuación tenemos otro sobre el Calvario, donde se sigue insistiendo en la idea de los arqueólogos de la peña, del peñasco que se encuentra en el Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, y que además curiosamente da pie a una serie de leyendas que se conocían y que sin embargo cobran una dimensión diferente cuando se analiza este lugar. El Calvario es realmente una roca, una gran roca. Lo que no sabíamos hasta el año 78 es que en esa misma roca hay una cueva, hay una oquedad que los investigadores identifican como la cueva de Adán. Eso automáticamente se relaciona con la leyenda de Adán, y es que la leyenda de Adán, que no está muy extendida dentro digamos, del mundo católico occidental, sino más bien del mundo católico oriental, nos dice que los huesos de Adán están enterrados en el mismo sitio del Calvario donde se crucificó Jesús, y que lo que nosotros entendemos como la redención se produjo literalmente cuando la sangre del crucificado, bueno, pues bañó o impregnó esa calavera. La leyenda de Adán en diferentes versiones nos cuenta incluso que no solamente está enterrado Adán en el Calvario, sino que también estaría Eva e incluso alguno de sus hijos. Todo eso nos ha servido también para identificar que la calavera que aparece en muchos cuadros de crucificados y en muchas esculturas, en realidad no es el símbolo de la muerte que habitualmente se alude a ella, sino sencillamente es el trasunto o el simbolismo, que diría Panofsky, de la leyenda de Adán, y que da esa dimensión diferente y mucho más teológica, y de eso sabe más Antonio Ramón que yo, de la redención del género humano a partir de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Ese sería un poco el planteamiento de esta primera parte. Continuamos en la primera sala del Museo de la Pasión con más paneles y más piezas interesantes. Todo ese planteamiento histórico de contextualización de la Sábana Santa, de la historia de la Pasión, tiene un complemento fundamental y para nosotros también muy importante, como es el de los textos evangélicos. Situamos los 4 evangelios, los 3 sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, y además el de Juan, en un contexto histórico además en el que se nos plantea el relato de la Pasión de una manera narrativa. Los evangelios, aunque su fundamental misión no es totalmente histórica, sí que están basados en hechos reales y además contados por personajes que, si no lo vivieron en primera persona, sí que recibieron la transmisión literal. Hay, como ustedes saben, una fuente Q, que es la que parece ser que origina de alguna forma el relato evangélico, y luego los 3 sinópticos, primero Marcos en torno al año 70 después de Cristo, Mateo en los años 80 y Lucas quizás a finales del siglo I, contextualizan ese relato. Hay una serie de manuscritos, casi entre 15 y 20.000 manuscritos de diversas épocas, en los que la narración de muchos hechos de la vida de Jesús, pero fundamentalmente del relato de la Pasión, tienen una similitud tal que nos hacen, desde el punto de vista de la crítica literaria, incluso de la narrativa o del contexto fundamental del relato, hacen pensar que es una narración, cuando menos, muy constante a lo largo del tiempo. Pensemos por un momento que la filosofía de Platón, los manuscritos más cercanos a Platón que tenemos, tienen 1300 años. Y prácticamente nadie pone en duda que la filosofía de Platón es auténtica. Bueno, pues los manuscritos más antiguos de los evangelios, que luego se repiten a lo largo del tiempo, son de los años 70, 80, 90 y a partir de ahí se repiten casi literalmente, como decía Salvador, escritos algunos en griego, otros en hebreo, y no se varían ni una vocal, ni una consonante, ni una coma, ¿no? Eso nos permite aproximar de una manera certera el relato de la Pasión en un contexto que ya enlaza de alguna forma con la teología, con la revelación, con la fe, pero que no deja de ser un trabajo desde el punto de vista científico, como hemos dicho. Y enlazan también con el relato joánico, con el Evangelio de San Juan, que a mediados de finales un poco después del siglo I, ya plantea una manera distinta de ver la Pasión. Ya es el Jesús revelado de otra forma, desde un planteamiento de fe distinto. En definitiva, lo que nosotros hacemos es situar el contexto histórico
literario de los 4 evangelios, que además los 4 elementos que identifican al tetramorfo, los 4 evangelistas, están en las vidrieras de las 4 ventanas que tenía este sótano y que hemos aprovechado con unos virales que hemos sacado de los mosaicos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Lo hemos convertido en una especie de vidriera y están ahí situados en esa contextualización que nos parecía fundamental. Paralelamente al texto evangélico, tenemos una serie de documentos y de libros que surgen o que nacen o que están en la Biblioteca Histórica del Instituto Aguilar y Eslava y que también son un complemento fundamental o para nosotros veíamos importante en esta contextualización de la primera Semana Santa de la historia. Hay algún relato de Flavio Josefo, de Tácito también, en el que se narra desde una perspectiva del historiador de la época los momentos de la pasión o la manera de referirse a Jesús. Por lo tanto, de alguna forma lo que hacemos con eso es científicamente corroborar el planteamiento de que Jesús es un personaje histórico y no es un mito o un invento. Y a la vez, pues, una serie de publicaciones sobre los evangelios, la Biblia y algunos otros documentos surgidos del episcopado cordobés, pues, por ejemplo, de la época de Cebrián, que tanto tuvo que ver con la Semana Santa, por ejemplo, y que enlazan de alguna manera, porque al final, si estamos hablando de la primera Semana Santa de la historia, lo que venimos un poco a presentar es que a lo largo de todo este tiempo lo que se ha hecho ha sido un recorrido en el que el arte, la arqueología, la historia, la ciencia y también la fe, lógicamente, han conformado un relato que es plenamente actual. Y eso es lo que nosotros hacemos en el Museo de la Pasión, perdón. Otro panel que complementa de alguna forma todo este relato es el tema de las reliquias. ¿Por qué? Pues porque la sábana santa está considerada como la reliquia más importante de la historia, cuando menos la más estudiada, ¿no? Es un elemento que podemos considerar arqueológico, con independencia de las dudas o los problemas que hayan surgido sobre su datación. Hay trabajos de muy diversa índole y todos con una importante carga científica que destacan cuál es su historicidad. Entonces, en ese contexto de la manera en la que se presenta una figura determinada de la imagen de Cristo a partir de la imagen que aparece en la Sábana Santa, pues resulta que las reliquias son un componente muy, muy importante. De hecho, hay algunas representaciones que vienen a poner de manifiesto que en un momento determinado se empieza a copiar una figura que probablemente surja de la manera en la que se presentaba la Sábana Santa en un momento determinado, doblada, con un contexto cuadrangular, una determinada forma de la fisonomía de la cara, y en ese contexto pues hay algunas representaciones de la Sábana Santa, dibujos y otros elementos. En España está una Sábana Santa que hay en Sanlúcar, tenemos una copia de la que hay en el Santuario de Araceli, que la pudimos ver en Cabra en una de las exposiciones temporales que hicimos con el tema de la Sábana Santa. Hay también la cruz de Caravaca, Santo Toribio de Liébana, el cáliz de la Catedral de Valencia, que según la tradición y probablemente cada día más, según las investigaciones históricas, podrían llegar a la conclusión de que es la copa que utilizó el Nazareno en la Última Cena. En cualquier caso, tenemos una réplica fiel del cáliz de la Catedral de Valencia, facilitado además por el Centro de Sindonología de España, del cual aprovecho también para comentar que nosotros somos la delegación andaluza, en este sitio, en esta sede está. Y bueno, pues esa réplica lo que viene un poco a complementar es porque junto al relato de la Pasión, diríamos que se une la manera de celebrar de aquellos primeros cristianos que siguen a Jesús y que lo que hacían era celebrar en la cena, con lo cual enlaza de alguna manera con un relato completo de la historia de la Semana Santa. Hay también una reliquia del Santo Cenáculo que nos ha facilitado recientemente Fray Guillermo y que ha traído de los santos lugares. De alguna manera pues también viene a complementar toda esa trayectoria que las reliquias, porque al final lo que viene a testimoniar es, primero, el interés desde el punto de vista, diríamos, popular, que quizás sea el más llamativo, de toda esta serie de elementos que, vistos por separado, bueno, pues podían parecer cuando menos llamativos, curiosos, pero que de una manera contextualizada y en un conjunto de planteamientos, ya decíamos, históricos, artísticos, de fe y de ciencia, pues tienen sentido. En ese planteamiento en el que está todo esto contextualizado. Hay una reproducción en otra vitrina de esos
elementos de la Pasión, como son el casco, el casquete de corona de espinas, realizado con el material que probablemente estuviera, que es como un casco circular. Está el flagrum también, una recreación de la lanza, algunas son antiguas, del siglo I, y otras una recreación de cómo pudiera ser la lanza con la que se da la lanzada al cuerpo de Cristo en la cruz. Y finalmente tenemos también un panel en el que se recrea un poco cómo sería la tradición de los santos lugares, que viene a ser un poco como la conclusión del lugar físico en el que tienen lugar todos estos acontecimientos. Se relata o se comenta la importancia del viaje de Santa Elena, de la madre de Constantino en el siglo IV, la elevación, la exaltación de la cruz, que conocemos como una de las fiestas que se sigue celebrando el 3 de mayo, y que es cuando Santa Elena descubre en un montículo de escombros la cruz y la elevan sobre el momento y la vuelven a poner de pie, y a partir de ahí pues surge también incluso la cantidad de reliquias que hay en torno a la cruz, digamos, como nota también curiosa, bueno, que dicen por ahí que si se unieran todas las reliquias que hay de la cruz, habría pasado 5 cruces por lo menos, ¿no? Pero bueno, eso quizás sea más anecdótico y también forma parte de esta historia que nosotros queremos presentar, porque no está fuera del contexto en el que se presenta, desde el rigor con el que el Museo de la Pasión quiere transmitir o quiere mostrar todo lo que ofrecemos, pues eso no está exento de las cosas que rodean y que lógicamente también ayudan a separar, diríamos, el polvo del grano, ¿no? O sea, el trigo de la paja. Y de esa manera pues conformamos quizá el planteamiento histórico, el planteamiento científico, el histórico, y lógicamente el de la fe, porque en un momento dado para los creyentes pues los evangelios suponen no solamente un documento histórico, no solamente un testimonio histórico, sino un testimonio de revelación que al final viene a concluir, bueno, pues que el relato, con independencia y además de que se considere histórico, pues también tiene unos fundamentos profundos que, bueno, nosotros ahí lo que hacemos es dejar que el visitante sea el que, de manera personal, tome sus propias conclusiones. Nos encontramos en el siguiente ámbito del Museo de la Pasión, un ámbito en el que uno no puede evitar, lo estábamos comentando Antonio Ramón, Salvador, sentir casi un pellizco, porque estamos delante de una reproducción facsímil de la Sábana Santa. De la mejor reproducción facsímil de la Sábana Santa que existe actualmente, que no es poco. Esta copia de la Sábana Santa viene directamente de Turín, del Museo de la Sábana Santa de Turín, y nos ha sido facilitada precisamente por personas muy cercanas tanto al Museo de Turín como al Centro Español de Sindonología. Por tanto, estamos ante la mejor copia hoy por hoy de la Sábana Santa. Se nos presenta la Sábana Santa, la síndone de Turín, después de la restauración del año 2002, con lo cual la vemos despojada de, bueno, pues de los remiendos que le pusieron las monjas clarisas en su momento, y además con un detalle, yo invitaría a los espectadores a que vinieran al Museo de la Pasión y se acercaran a verla de cerca, porque se ve perfectamente la trama, la urdimbre, el detalle del color de la sangre, de la impronta de la imagen, en fin, es realmente una maravilla y un misterio que todavía hoy
bueno, pues no tenemos explicaciones a la mayoría de las cosas que en ella aparecen. El otro día me comentaba Juan Manuel Miñarro que la presencia del Papa Francisco en esta nueva época, bueno, pues parece que puede darnos ciertas posibilidades de que pueda la ciencia de nuevo acercarse a la Sábana Santa. Y está muy comentada la obtención que probablemente se celebrará en el año 2015, y estamos ante fechas que pueden ser críticas para el estudio de la Sábana Santa. Hasta entonces tenemos que conformarnos con lo que el grupo STURP bueno, pues investigó en los años 80 y lo que los investigadores a partir de esos datos han ido, bueno, pues elaborando como hipótesis, como ideas y en algunos casos como certeza de lo que es la Sábana Santa. La Sábana Santa me gusta a mí llamarle la reliquia de la discordia. El otro día a un grupo de personas que nos visitaron hice la prueba y evidentemente casi al 50% se pueden repartir los detractores, los defensores de la sábana. En este caso, como comentaba Antonio Ramón al principio, nosotros no nos decantamos hacia nada, simplemente presentamos el hecho. En este caso presentamos este lienzo de casi 5 metros de largo y 1,5 metros de ancho, donde aparece una imagen borrosa, muy borrosa, tan tenue que no se puede considerar ningún tipo de dibujo ni ningún tipo de pintura, donde aparece un hombre apenas visible con una serie de manchas de sangre en sitios donde la historia del arte no la había visto hasta entonces, por ejemplo en las muñecas para el tema de los clavos, o con unas marcas rarísimas de los latigazos, que ahora pues los comprendemos perfectamente cuando vemos el Flagrum Trasilatum, pero eso no aparece nunca en historia del arte, en ningún cuadro, en ninguna representación. Aparece toda la cabeza, tanto por la parte delantera, sobre todo por la parte trasera, por la nuca, llena de detalles de sangre, de picotazos de sangre a consecuencia de esas espinas que demuestran que no era una corona, sino un casco de espinas. En fin, una serie de detalles que nos llevan a comprender que se trata de una imagen muy peculiar que coincidiría con un crucificado a la misma semejanza que sabemos se crucificó por los textos evangélicos que comentaba Antonio Ramón antes, y por los textos históricos se crucificó a Jesús de Nazaret. Así que, de no ser Jesús de Nazaret, sería otro personaje que tendría o que hubiera tenido el mismo ajusticiamiento y la misma penuria que en su momento debió de sufrir el nazareno. Por lo demás, este lienzo sigue siendo una incógnita, en tanto que esa imagen borrosa que ahí se ve, bueno, pues demuestra que en realidad es un negativo oculto. Esto no se descubrió hasta el año 1898, cuando Secondo Pía, bueno, pues, digamos, a instancia de la Casa de Saboya, fotografió la sábana y en su estudio, cuando hizo el revelado, descubrió que el negativo en realidad era un positivo. Ese negativo oculto que le ha llevado a muchos investigadores a señalar que la sábana santa podía ser una protofotografía, es decir, una fotografía rudimentaria. Sin embargo, últimamente ya se descarta como fotografía. No es una fotografía. Tiene características que se pueden asemejar a la fotografía, pero es algo más que una fotografía. Tiene características de imagen tridimensional, cosa que descubrieron los investigadores de la NASA, del grupo STURP, cuando la aplicaron la aplicación informática, le llamaríamos ahora, del VP8, y descubrieron que lo que ellos hacían con los planetas, que es sencillamente hacer dos fotografías desde dos puntos de vista y reproducir un poco lo que es la visión estereoscópica, eso mismo se producía con la sábana santa. Con lo cual estamos ante un enigma para la ciencia, y la pregunta muchas veces que nos asalta es, bueno, ¿y a quién se le ocurriría hacer esto en el siglo XIV? Si el carbono 14 data la sábana como de esa fecha, ¿a quién demonios se le ocurriría pintar de esta forma extraña y con estas características en el siglo XIV? Realmente es una incógnita, pero fuera de, digamos, de este ámbito de la duda o de la certeza acerca de la sábana, a lo que a nosotros nos interesa en el Museo de la Pasión es, bueno, a la imagen del hombre impreso. Así que uno de los propósitos del primer proyecto del Hombre de la Sábana Santa y del trabajo de Juan Manuel Miñarro era hacer posible que esa imagen se convirtiera en una escultura. Primero, modelando el rostro del Hombre de la Sábana Santa, y a continuación llevando a cabo ya, digamos, la meta final, que es el cuerpo del Hombre de la Sábana Santa. En el Museo de la Pasión podrán comprobar los visitantes que se acerquen a él,
bueno, no solamente el rostro del hombre de la Sábana Santa, sino 3 versiones diferentes del rostro de la Sábana Santa, en los cuales en el primero de los modelos aparece la reproducción del rostro del hombre de la Sábana Santa según la síndrome de Turín, y en los siguientes aparece con informaciones que se incorporan a partir del estudio del sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo y la Sábana Santa conforman, desde nuestro punto de vista, y así lo creen también muchos investigadores que están en el ámbito del Centro Español de Sindonología, conforman lo que nosotros llamamos la mortaja de Jesús. Esa mortaja de Jesús, como bien explicaba San Juan, estaría compuesta de 2 lienzos, la síndone, la sábana, y el sudarium, que sería el sudario. Ambos se conoce de su existencia y ambos se identifican de alguna manera con la síndrome de Turín y con el sudario de Oviedo. Son 2 paños completamente diferentes. En el sudario de Oviedo aparecen una serie de manchas de sangre, simplemente. Esas manchas de sangre, una vez que se estudian y se analizan, se corresponden en gran medida, hablaba Miñarro últimamente, en torno a 40 o 50 puntos de coincidencia entre ambos lienzos. Bueno, pues esas manchas se incorporan al segundo modelo del rostro del hombre de la Sábana Santa que se puede contemplar en el Museo de la Pasión. Y hay un tercer modelo, que es quizás ya el más depurado, el más perfecto desde nuestro punto de vista, que sería el que además incorpora los hematomas, todo lo que sería lo que la medicina forense nos da de conocimiento de cómo quedaría un rostro después de un ajusticiamiento de este tipo. Y eso aparece también en el tercero de los modelos del Museo de la Pasión. A todo eso vamos añadiendo algunos elementos más que a continuación Antonio Ramón explicará, como esto del tema de las flores, todo el tema de los pólenes y bueno, y algunas investigaciones más de hologramas y de cosas que son muy curiosas y que vienen a ser casi lo último en la investigación en torno al hombre de la Sábana Santa. Y es que esa es otra de los fundamentos y otro de los objetivos del Museo de la Pasión. No solamente es una exposición divulgadora de conocimientos que ya se saben, sino que también, y tenemos el compromiso del Centro Español de Sindonología y el compromiso personal de Juan Manuel Miñarro, de ir mostrando todos los avances que se vayan produciendo en este campo. Con lo cual, el Museo de la Pasión no es solamente una exposición, es un centro de estudios sindonológicos y donde aquí se irá poco a poco dando a conocer al gran público todas esas pequeñas o grandes investigaciones que se van desarrollando. Eso para nosotros supone mucho, supone bueno, pues no solamente estar alineados y trabajando con el Centro Español de Sindonología, sino que tenemos también muchos investigadores que tienen sus ojos puestos en este museo. Yo te podría contar muchas historias de mucha gente que ha pasado por aquí, ¿no? Pero quizá una de las más significativas fue la visita que tuvo Michael Hessemann. Michael Hessemann es uno de los especialistas en las reliquias de Cristo, es una persona que vive en Alemania, que hace habitualmente, bueno, pues reportajes, vídeos documentales sobre las reliquias de la Pasión y que ha trabajado en el Vaticano y está muy cerca del Papa y de lo que es la Curia Vaticana. Bueno, pues Michael Hessemann, cuando supo de la existencia de que aquí en Cabra, en el Centro Geográfico de Andalucía, existía una reproducción de un sepulcro del siglo I, no tuvo otra cosa que presentarse aquí para verlo con sus propios ojos. Y él decía, entre alemán y español, que esto realmente era una cosa extraordinaria. Él no conoce un sitio en el mundo donde se pueda visitar un sepulcro del siglo I. Un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y que es exactamente igual que el que debió de ocupar el cadáver de Jesús cuando se sepultó, cuando se enterró. Y eso realmente es una primicia que también se puede ver aquí en el Museo de la Pasión. Vamos a pasar al sepulcro, aquí en el Museo de la Pasión, de la mano de estos 2 cicerones de excepción que hoy tiene el Añafil de Cabra Noticias, para todos ustedes.
cuanto menos la visita a la reconstrucción del que sería el sepulcro donde descansaron los restos de Jesús. Una reconstrucción, Salvador, hecha con todo mimo y con todo escrúpulo. Sí, y además digamos, un detalle museográfico muy a la moda de lo que se está haciendo últimamente en todos los grandes museos, ¿no? Donde la concesión de las exposiciones nos llevan a darnos algo más que información, a procurarnos, en este caso, crearnos sensaciones. Si las sensaciones se perciben por los sentidos, aquí el visitante, el espectador, podrá sentir la sensación de estar en otro tiempo, en otro momento de la historia. Este sepulcro es casi como una máquina del tiempo que es capaz de llevarnos al siglo I y ver y comprobar y tener esa sensación de los que estuvieron al lado de Jesús en aquellos 3 días. El sepulcro del siglo I, que aquí tenemos reproducido, que nosotros llamamos la tumba de Jesús también, es una reconstrucción fidedigna de un sepulcro, de una tumba excavada en la roca, tal como marcan los evangelios, que sería nueva, porque no habría sido ocupado por nadie, y que por tanto sabemos, según nos dicen los arqueólogos, que tendría una disposición muy concreta. Estaría formada por 2 salas, una primera sala, que sería la sala, digamos, funeraria, donde se harían las labores de preparación del cadáver, y una segunda sala, ya mortuoria, donde se deposita el cadáver hasta su descomposición. Según las tradiciones funerarias judías, el cuerpo debería de permanecer en ese arco sóleo durante 5 y 10 años, el tiempo suficiente para que la putrefacción dejara simplemente los restos de los huesos. Esos huesos se depositarían en una urna, en un osario, y sería enterrado o guardado en algunas de los rincones de ese sepulcro. Si durante el transcurso de ese tiempo ocurriera algún fallecimiento de otra persona vinculada a la familia propietaria de este sepulcro, pues se haría otro arco sóleo enfrente, o bien se excavaría otra sala. Esta idea de excavar sobre la roca pudiera parecer algo realmente complejo. Sin embargo, sabemos que esta piedra donde se excavan estos sepulcros es una piedra caliza, muy parecida a la piedra caliza de Cabra, que se llama piedra malaquio, piedra real. Es un material relativamente blando y que los constructores, los albañiles de la época, pues trabajaban con cierta facilidad. La otra idea de ser además un hipogeo es el hecho de que se cerraba con una piedra rodante, tal como nos señalan también los evangelios. Eso nos sitúa en un tipo de sepulcro muy, muy concreto, que es el que aquí hemos reproducido. Cuando le preguntábamos a los arqueólogos de cómo se manejaban en el interior de este sepulcro y cómo se iluminaban, por ejemplo, nos decían que se alumbraban con unas pequeñas lucernas, le llamamos nosotros aquí, lámparas de aceite romana, que allí le llamaban lámparas herodianas por la época, ¿no? Y que son como las lucernas nuestras, pero sin ningún tipo de adorno, muy, muy sencillas. Y que esas lámparas de aceite las disponían sobre unas pequeñas repisas en tallas triangulares, le llaman los arqueólogos, que también nosotros hemos reproducido aquí. En definitiva, el sepulcro del siglo I que el Museo de la Pasión tiene, la tumba de Jesús, como nosotros le llamamos, es actualmente lo más aproximado a cómo sería la tumba de Jesús. Y eso es lo que te comentaba antes, que entre los investigadores, entre la gente que se acerca a la sindonología, pues está teniendo mucho éxito, porque no hay sitio en el mundo donde se pueda ver con este lujo de detalle cómo sería la tumba de Jesús. Cualquiera que visite el Museo de la Pasión podrá constatar estos detalles que nos narra Salvador. Y a continuación, Antonio Ramón nos va a hablar de los ritos funerarios judíos que se hubieron de aplicar en cuanto a la preparación del cuerpo al cadáver de Jesús. Vamos a conocer con Antonio Ramón Jiménez cómo eran los ritos funerarios, cómo se preparaba el cadáver y cómo hubo de ser preparado el cadáver que fue envuelto en la sábana santa. Bueno, ya sabemos por los relatos
que como el cuerpo lo recogen y estaba la Pascua judía de por medio, pues en esos días, ese día, el sábado, era un día festivo en el que no se podía hacer nada, ni siquiera la preparación del cadáver para depositarlo definitivamente en la parte del sepulcro destinada a la eternidad, diríamos, ¿no? Como ha explicado Salvador y como ustedes pueden ver en los paneles y visitando el Museo de la Pasión, la tumba se componía de dos dependencias interiores. La primera, justo a la entrada, sería una parte en la que diríamos que es la de preparativo del cadáver, y ya una segunda en la que se depositaba el cadáver en sí para una vez que se terminaba de preparar. Esa preparación tenía una serie de planteamientos en el que se le ponían unos ungüentos, aceite, alguna planta aromática, y lo curioso, y la sábana santa también es reflejo de eso, es que muchos de los pólenes de algunas plantas del siglo I en el análisis de la sábana santa aparecen, es decir, hay una serie de elementos florales que están en el resto de la sábana santa que al analizarlos nos dan pólenes de plantas que había en el siglo I en el sitio de Palestina, con lo cual, si efectivamente la sábana hubiera sido hecha posteriormente, ¿quién le mete un polen de una planta del siglo I? ¿No? O sea, hay una serie de conjeturas que, bueno, pues la ciencia nos permite crear el debate en este sentido. Esos pólenes, en un momento determinado, uno puede pensar que son las plantas, los aromas, los ungüentos propios que los judíos utilizaban, pero hay algunos que son, diríamos que tienen unas claves especiales, ¿no? Pues hay una serie de varas de unas plantas determinadas en las que hay un componente teológico, en las que se sitúan en un momento determinado y en un contexto concreto por alguien que debía saber por qué las ponía. Es decir, el cuerpo no se prepara o no se termina de preparar hasta después de pasado el sábado, y finalmente la sábana lo que tenía era lo básico, pero le habían puesto algún elemento a la hora de traslado del sepulcro. Diríamos que el cuerpo no había sido terminado de preparar y probablemente estaría en la primera estancia del sepulcro, porque los evangelios nos dicen que cuando los primeros hombres llamados por las mujeres que iban a terminar de preparar el cadáver llegan al sepulcro, se encuentran con que la sábana o los lienzos estaban desplegados. Es decir, que diríamos que la sábana estaba preparada para envolver el cadáver, pero no así terminado de preparar el cuerpo, que además en un momento determinado el cuerpo no estaba limpio, no se le habrían quitado la sangre, no se habría recogido, que todas esas cosas los judíos eran muy escrupulosos en ese sentido. Por lo tanto, hay una serie de claves que nos llevan a cuando menos a unos interrogantes muy significativos y que también nos cuenta la sábana santa. Por lo tanto, si este controvertido lienzo en un momento dado nos sitúa en unas claves científicas que se pueden corroborar y que además enlazan con una serie de situaciones o circunstancias que podemos perfectamente enlazar con el relato de la pasión, pues finalmente diríamos que estamos ante un testimonio de algo que ocurrió y que, como decía Salvador también antes, si no se trata del cuerpo de Jesús de Nazaret, pues fue de una persona que en el mismo contexto histórico, en el mismo contexto religioso, en el mismo contexto social, sufrió, padeció lo mismo, porque es lo que nos refleja el lienzo, ¿no? Y eso de alguna forma es lo que también hemos querido recrear. Estamos, como también comentábamos antes, esto no es un proyecto cerrado, comenzó, como ustedes saben, y mucha gente pensará, ¿por qué está en Cabra? Bueno, pues porque el proyecto, cuando Juan Manuel Miñarro empieza a trabajar, la Fundación Aguilar Lava lo que hace es apostar porque esté aquí en Cabra. Ustedes recordarán la exposición que se hizo en el año 2002 y que fue un poco la punta de lanza de todo aquello, en el que se venía un poco a cuestionar aquella imagen que publicó El Mundo sobre cómo sería la imagen de Jesús el Nazareno, y que a través de un cráneo del siglo I unos informáticos habían elaborado en un laboratorio. Aquello lo vio Miñarro y dijo que era cuando menos difícil que esa fuera el verdadero rostro de Cristo. A partir de ahí empieza a trabajar y llegamos al hombre de la Sábana Santa. Por lo tanto, de alguna forma, el hecho de que esté en Cabra es porque la Fundación Aguilar Lava apostó
por este proyecto inicial de Juan Manuel Miñarro. Y en definitiva, pues lo que nosotros hacemos es eso, presentar una serie de elementos científicos desde el rigor y en fase siempre de expansión, es decir, no es un proyecto cerrado y que ya se ha terminado de investigar, sino que cada día se va investigando más, y este, por ejemplo, de los pólenes, es uno que estamos con Marcia Boy, una profesora italiana, y también otros investigadores de la Universidad de Palma de Mallorca, de aquí de España, están trabajando junto con algún profesor de la Universidad de Málaga en el contexto en el que se hace el estudio de la polinología de la Sabana Santa, que diríamos que concluye no solamente una parte histórica y botánica, sino también una parte teológica y de costumbres judías, de cómo se preparaban no solamente el cuerpo, sino la tela, que tenía una preparación previa a la hora de envolver el cadáver. Bien, amigos, pues nuestra visita al Museo de la Pasión llega casi a su fin hoy en el Añafil de Cabra Noticias, una institución que tenemos en Cabra, que ya conoce muchísima gente de muy lejos, como nuestros cicerones nos han contado, y que sin duda supone un interés creciente por ser un museo vivo, por estar abierto a las nuevas investigaciones que no dejan de dar frutos interesantísimos a propósito de la síndone. Estamos, no lo hemos dicho, pero lo vamos a recordar ahora, en los sótanos del Instituto Aguilar y Eslava, un lugar que parece creado para instalar en él el Museo de la Pasión, Antonio Ramón. Nosotros decimos cariñosamente, o de una manera familiar, que son los sótanos de la ciencia, ¿no? En realidad, el saber de esta casa, el saber que esta casa atesora desde hace más de 3 siglos, bueno, pues de alguna forma tiene este sótano, en que en realidad es la parte de los cimientos del palacio de la duquesa, de que fue vendido a los jesuitas, como ustedes saben, con la idea de montar un colegio de los jesuitas, que finalmente no cuajó, y que en el siglo XVII, cuando muere don Luis de Aguilar y Eslava, el 29 de enero, se abre su testamento y el patronato decide, porque las casas del fundador de don Luis de Aguilar y Eslava estaban donde hoy está el monasterio de la Agustina Recoleta, esa era la casa de Aguilar y Eslava, destinada a ser el Real Colegio de la Purísima Concepción, pero el patronato vio que era un lugar que no encajaba bien y que probablemente este edificio, que quedaba más a la afuera, reunía mejores requisitos para ser aquel colegio, y a partir de finales del siglo XIX, en 1692, se convierte en aquel centro. Y esto eran, pues, probablemente las bodegas del palacio y lo que fueron los sótanos, que han tenido miles de historias, porque desde aquella lejana y remota época hasta prácticamente este siglo pasado, el siglo XX, donde fue incluso refugio de la época de los bombardeos de la guerra, y luego ha servido de almacén, de un poco de todo, hasta que finalmente, bueno, pues desde la Fundación Aguilar se pensó que era un buen lugar para albergar un museo como este, como el Museo de la Pasión, y reunir de alguna forma no solamente el planteamiento arquitectónico de un edificio del siglo XVII, sino toda esta trayectoria histórica, artística, científica y de fe que de alguna forma conforma el Museo de la Pasión. Así que estamos en un sitio histórico, artístico, que reúne muchas características arquitectónicas y que sobre todo tiene mucha enjundia, que merece la pena visitar. Nos resta, Salvador, formular una pregunta que, a pesar de los datos, de las posturas y de las opiniones que nos habéis ofrecido hoy en el programa, nos vemos obligados a formularos. ¿Hubo de ser la síndone el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo? Bueno, eso todavía sigue siendo una incógnita. Los datos objetivos nos revelan que evidentemente ese lienzo
debió de servir para el enterramiento de una persona que probablemente sería Jesucristo, ¿no? Hay quien, dentro de los investigadores, nos señalan que si en vez de tratarse de la figura de Cristo, se hubiera tratado de otro personaje histórico, yo qué sé, Julio César o Napoleón o Constantino el Grande, no habría duda en señalar que ese personaje histórico es el que se esconde detrás de tantos datos, ¿no? Sin embargo, como es Jesús de Nazaret, digamos que ya el asegurarlo al 100%, pues como que cuesta un poco más de dificultad. Sin embargo, bueno, lo que nosotros tratamos en el Museo de la Pasión no es decidir a nadie sobre la verdad o no la autenticidad de estos elementos que aquí exponemos, sino el de dar información. Yo creo que en un mundo como el nuestro, lo principal hoy por hoy viene a ser la información, la comunicación. Si nosotros con esta información podemos dar datos suficientes para que el visitante tenga una opinión cuando salga de aquí, mucho mejor para nosotros. Nosotros pensamos, evidentemente en nuestro fuero interno, que la tumba de Jesús sería muy parecida a la que tenemos aquí y que el retrato de Cristo, este retrato idealizado que Juan Manuel Miñarro hizo en el año 2001, debería de parecerse muchísimo al hombre de la Sábana Santa, y el hombre de la Sábana Santa probablemente sea Jesús de Nazaret. Este es el Museo de la Pasión, aquí en Cabra. Tienen ustedes que venir. Es mucho más de lo que podamos contarles desde la Añafil. Agradecemos su atención y su inestimable guía por el Museo de la Pasión a Antonio Ramón Jiménez y a Salvador Guzmán. Encantado. Aquí estamos para lo que necesitéis y simplemente invitaros a que conozcáis, si todavía no lo conocéis, conozcáis el Museo de la Pasión, realmente vale la pena. Muchas gracias también. El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones.